Vamos a darle un vistazo a un circuito configurado en paralelo. Para ello nos vamos a apoyar en la figura que aparece en la pizarra. En ella se muestran tres elementos. Una pila de 12 volts, una resistencia a la que hemos etiquetado como R1 y que tiene un valor de 3000 ohms, y una segunda resistencia a la que hemos etiquetado como R2 y que tiene un valor de 6 kilo ohms, o lo que es lo mismo, 6000 ohms. Lo primero que vamos a hacer en este circuito en paralelo es calcular la resistencia total. La resistencia total de un circuito en paralelo se calcula de la siguiente manera. Se aplica el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias que conforman el circuito. En nuestro caso solamente tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Si hubiera más resistencias, tendríamos que dividir 1 entre R1 más 1 entre R2 y tendremos que agregar más 1 entre R3 más 1 entre R4 y así sucesivamente. Bueno, en nuestro caso en R1 vamos a sustituir 3000 ohms y en R2 vamos a sustituir 6000 ohms. Vamos a hacerlo así como se muestra en la pizarra. Para llevar a cabo esta operación es necesario que seas muy cuidadoso con el uso y manejo de paréntesis en tu calculadora. Si procedes de manera correcta vas a encontrar una resistencia total de 2000 ohms. Si no llegas a este resultado, yo te recomendaría que insertaras unos paréntesis en el denominador y otros paréntesis para cada división que se lleva a cabo en el denominador. Algo así como lo que aparece en la pizarra. Y entonces sí vas a poder llegar al resultado de 2000 ohms. Por cierto, esta cantidad se puede representar utilizando un prefijo adecuado como 2 kilo ohms. Una vez calculada la resistencia total, yo te sugiero que dibujes un circuito equivalente. Entonces yo lo voy a hacer por este lado de la pizarra. Nuestro circuito equivalente debe de estar conformado por la pila y por una sola resistencia. Por cierto, esta resistencia recibe el nombre de resistencia total y es la resistencia que calculamos en el inciso A. Esta resistencia sustituye a R1 y a R2
y produce en el circuito en paralelo el mismo efecto. No olvidemos que el voltaje de la pila es de 12 volts, que la placa más grande representa la terminal positiva y la placa más pequeña representa la terminal negativa. También no olvidemos, o recordemos, mejor dicho, del video de circuitos eléctricos sencillo y del video de circuito en serie, que de la terminal positiva de la batería emigra una gran cantidad de corriente eléctrica que recorre todo el circuito y que regresa a la batería por la pila por la terminal negativa. A este flujo de carga eléctrica se le da el nombre de corriente eléctrica, y a la intensidad de corriente eléctrica se le representa con la letra I. Antes de continuar, vamos a darle un vistazo a nuestro circuito paralelo original. Y nuevamente te voy a recordar que de la terminal positiva de la batería emigra una gran cantidad de carga eléctrica, a la que ya te mencioné. Le vamos a dar el nombre de intensidad de corriente eléctrica total. Y esta intensidad de corriente eléctrica total es la que vamos a calcular en el inciso B. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a desplazarnos un poquito en la pizarra para calcular la intensidad de corriente eléctrica total. Para eso vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que establece que la intensidad de corriente eléctrica total es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Si observas, la intensidad de corriente eléctrica total lleva un subíndice T, el cual vamos a agregar a cada una de las literales que aparecen en la ley de Ohm. Y luego vamos a sustituir en voltaje total el voltaje de la pila, que son 12 volts. Y en la resistencia total vamos a sustituir los 2000 ohms que calculamos en el inciso A. Esto nos da un resultado de 0.006 y vamos a agregar el símbolo A que representa los amperes. Así pues, la intensidad de corriente eléctrica total se puede representar en notación científica como 6 por 10 a la menos 3 amperes. Esta cantidad también puede ser representada utilizando un prefijo adecuado. En este caso, 6 miliamperes. Vamos a regresar nuevamente a nuestro circuito original, circuito en paralelo. Y es que la corriente eléctrica que sale de la terminal positiva de la batería y a la que hemos denominado intensidad de corriente eléctrica total, ya sabemos que vale 6 miliamperes. Cuando esta corriente eléctrica
entra al nodo que aparece en la figura, una parte de esa corriente eléctrica va a circular por la resistencia 1. A esa corriente eléctrica la vamos a etiquetar como I subíndice 1. Otra parte de los 6 mA que entraron en el nodo van a circular por la resistencia 2. A esta corriente eléctrica le vamos a llamar o la vamos a etiquetar como I subíndice 2. Y eso es lo que vamos a hacer en el inciso C. Vamos a calcular el valor de I1, que refiere a la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia 1, y también vamos a calcular I2, que refiere a la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia 2. Pero antes de eso es necesario que te proporcione la principal característica de los circuitos configurados en paralelo. Para ello, sigue la corriente eléctrica que sale del nodo y que pasa por R1. Llegando a la resistencia, te voy a pedir que etiquetes con un signo más. Y llegando al final de la resistencia, etiquetes con un signo menos. Y es que en esa resistencia, en R1, va a haber un voltaje al que vamos a etiquetar como V1. Si hacemos lo mismo con la corriente eléctrica que sale del nodo y que circula por R2, llegando al pie de la resistencia etiquetamos con un signo más, llegando al final de la resistencia con un signo menos. Y es que en esta resistencia R2 va a haber un voltaje al que vamos a etiquetar como voltaje 2. Y entonces, la principal característica de un circuito configurado en paralelo es que el voltaje de la pila comparado con el voltaje en la resistencia 1 y comparado con el voltaje en la resistencia 2 es, en un circuito en paralelo, igual. Y en este caso, a 12 volts. No olvides esto. Bueno, ahora sí, vamos a calcular el valor de I1 y el valor de I2. Para eso vamos a buscar un espacio en la pizarra y lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo de este lado. Aquí vamos a poner inciso C, calcular. Bueno, calcular no. Ya había un encabezado por ahí que decía calcular la corriente eléctrica I1 e I2. Vamos a empezar calculando I1. Para eso vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que es I igual a V entre R. Claro, a la I hay que agregarle un 1, también a la V y a la R. Ahora, en V1, que no se nos olvide que V1 tiene el mismo valor que el voltaje de la pila. Esto es 12 volts. Por aquí ponemos 12 volts. Y en R1 ponemos 3000 ohms. Y eso nos da una corriente eléctrica de 4 miliamperes. Si repetimos esta operación para calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia 2, la fórmula sería I2 igual a V2 entre la resistencia 2. En V2, 12 volts, ya platicamos que el voltaje en la resistencia 2 es el mismo voltaje que en la resistencia 1 y que el voltaje en la pila. En R2 vamos a sustituir los 6000 ohms
de la resistencia 2. Y esto nos da una corriente eléctrica de 2 miliamperes. No olvides estos dos valores. Y 1, 4 miliamperes. Y 2, 2 miliamperes. Vamos a regresar al circuito original. Espero que recuerdes. I1, 4 miliamperes. E I2, 2 miliamperes. ¿Recuerdas cuánta corriente eléctrica ingresó en este nodo? 6 miliamperes, que es la suma de la corriente eléctrica que sale del mismo nodo. 4 y 2 miliamperes. Dale un vistazo a la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, este fue un vistazo a un circuito configurado en paralelo. Hasta pronto.